Bueno, una exposición es para que la gente lo vea y saque conclusiones, no para que el que la ha hecho explique. Es un homenaje a muchas cosas. Por ejemplo, un homenaje primero a todos los deportistas segovianos, estén o no estén representados aquí. Porque te diré que algunos han salido muy enfadados porque no se han visto. No podemos poner a todos, como debes comprender. Es un homenaje a un documento para mí maravilloso. Me pone muchas veces la carne de gallina cuando lo tengo en las manos, que es la fotografía en blanco y negro. Y que ha sido la que se ha hecho realmente pues desde el principio del siglo hasta, bueno, desde que se inventó la fotografía hasta casi los años 40 del siglo pasado. Este documento, que no es siempre blanco y negro, muchas veces está matizado de un violeta suave, de un azulado muy tenue, muy sencillito. Es un homenaje pues, a todos los fotógrafos segovianos que han hecho fotografía de deporte. Estoy hablando pues, de Río, estoy hablando de Pepe de Antonio, estoy hablando de José María Heredero, estoy hablando ahora últimamente de Juan Martín Chas, de Toño de Torre. Es una fotografía, o es un homenaje, ya más que un homenaje, un guiño. Ni se pueden poner todos los deportes ni todo lo que se ha hecho. Entonces, hemos tratado de, a partir del material que se tiene, no se tiene todo lo que se quiere, sino que se ha podido recabar tras un trabajo muy serio, muy riguroso, muy metódico y muy largo, pues un guiño a determinados deportes. Por ejemplo, nos hemos volcado un poco en la esgrima. ¿Por qué? Pues porque la esgrima nos dio quizá pues, de las primeras alegrías. Dos de los deportistas olímpicos que ha tenido Segovia fueron esgrimistas. Nos hemos quizá volcado un poco con el esquí, también lo mismo, porque los grandes esquiadores de Balsaín, los merinos, tanto Eusebio como Jesús, como Conrado, como Santiago. El primer olímpico fue Tomás Velasco, un esquiador de Balsaín, que estuvo en la Olimpiada de Invierno de Garmisch-Partenkirchen en el año 36. Y hay una foto preciosa, está entrando en la meta y hay una bandera con ahumada, ¿no? Como por ejemplo como detalle. ¿Qué más? Hemos querido hacer un guiño a lo que es Segovia como escenario. No sé si os daréis cuenta, os habéis dado cuenta, pero hay unas fotos preciosas, esos jinetes tratando de trepar por las cuestas del Piñarillo, con la catedral al fondo, o Pablo Castaño corriendo por Fernández Ladreda, ahora no sé cómo la quieren llamar, con el acueducto detrás, o los piragüistas bajando por el rabión de la Francisca, también con la línea de monumentos detrás. En fin, un poco todo eso. Recuerda lo que a lo largo de casi 100 años se ha hecho a nivel deportivo en Segovia, pero esquematizando, claro, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de aquí, lo que se tiene, y porque más, yo hubiese sido también un poco repetitivo, reiterativo. Hacer una alineación de la gimnástica, pues se podían haber puesto 20, pero no serían más que 20 una colección de 20 fotografías. Entonces hemos puesto dos, una de juveniles, otra de senior, hemos puesto una alineación del Club Deportivo Acueducto, hemos puesto una alineación del Imperio de la primera época, de la última época, una alineación de balonmano, de voleibol, etc. Y hay también un detalle curioso, y es que en esta última sección, que yo titulo Posando y compitiendo, señalo cómo los deportistas, antes de empezar una competición, les gusta ponerse y les hagan una fotografía de equipo, pero luego sobre la marcha es la cámara la que se enamora de los deportistas. Y hay instantáneas preciosas, ¿no? Este lanzador de disco, aquel lanzador de jabalina,
aquel saltador de longitud, aquel jinete saltando en la tapia. Todo eso puede ser la exposición. La primera la titulo En los comienzos, luego después Segovia como telón de fondo, luego mundialistas y olímpicos, y luego posando compitiendo. Fotografías pensábamos poner 50, que el espacio tampoco da muchas más, ¿sabes? Que si no luego se ve muy abigarrado, pero al final hemos llegado hasta 70. Y nos daba un poco pena quitar esta, unas 70. Luego hay recortes de prensa, algunos programas deportivos, algún recuerdo de los grandes premios de motorismo que hubo, o de la Vuelta Ciclista a Segovia, y unas vitrinas. Y en estas vitrinas pues hemos puesto desde un patín antiguo de hierro, una raqueta de tenis de madera, un balón de cuero como se cosía antes, y algunas, por un poco especial, se la hemos dedicado a Pedro Delgado, quizá porque es nuestro deportista más señalado, ¿no? Y le hemos pedido unas cositas y nos ha dejado un poco, que tampoco es cuestión de llenar, nos ha dejado un leoncito de los que les daban en el tour a los ganadores de etapa, algunos trofeos, una fotografía. En otro caso hemos puesto un juego de espada, sable, florete, con sus máscaras, aquello de que la esgrima en Segovia tuvo mucha importancia, y iba a decir que incluso el primer gran deportista segoviano fue un esgrimista, se llamaba Afrodisio Aparicio, era altero de Herreros, y fue la gran figura de la esgrima española de los años 20. Después, ¿qué más hemos puesto? Pues unos cascos de motorismo, con esas gafas protectoras, o resulta curiosísimo verla, ¿no? Me llama la atención. Una chichonera con la que se protegían los ciclistas también en la época, y nada más ni nada menos. Bueno, pues mira, esta y por muchas razones. Por un lado, la estética de la fotografía, ¿no? Unos jinetes están tratando de salvar una de las cuestas que hay al lado del Pinarillo, en lo que era el velódromo, y están subiendo hacia la carretera precisamente de la Cuesta de los Hoyos. Entonces se ve la catedral al fondo, que es una fotografía de mucho empuje. Está hecha por un gran fotógrafo, se llamó Goñi, y el archivo Goñi lo tiene en este momento la agrupación fotográfica de Guadalajara. Y además por lo que representa. En Segovia, mucha de la actividad deportiva llegó de la mano de la Academia de Artillería. Hubo una sociedad de sport que se fundó en 1913 y una sociedad deportiva de la Academia de Artillería que se fundó en 1924. Y esta sociedad se propuso hacer cada año un gran evento, como se dice, deportivo. Y ese año 1924 organizó una gran carrera de caballos. Entonces se juntan una serie de cosas, el fotógrafo, la estética, el recuerdo de la sociedad de sport de la Academia. Por eso quizás la que más me gusta, no solo por lo que es la estética, sino por todos esos otros recuerdos que nos da. Tenemos
es así de 1913, es el grupo de Boy Scout. Es otra de las vías por las que entró el deporte en Segovia, fue con la asociación de Boy Scout. Esa es de 1913. De 1913 hay un motorista de la granja, Miguel Giviría. De 1917 ya está Arenzano. Y luego de 1924 pues tenemos